Bueno, acabamos de ver un video. Mi intención era hacer en un único video, pero se cortó la grabación. Por suerte alcanzó a quedar la filmación completa de este video, ¿no? Que nos plantea un acertijo, nos plantea un problema, y nos encontramos con que gran cantidad de personas tienen dificultades para resolverlo, porque a partir de la experiencia, a partir de la serie de conexiones entre conceptos, entre ideas, y a partir de cómo la cultura nos ha llevado a naturalizar que ciertas profesiones corresponden a los varones, nos encontramos con esta dificultad de resolver el acertijo. De alguna manera es también en el lenguaje, y a partir de estas representaciones mentales y de estos prototipos, cómo se nos dificulta encontrar una solución a un problema cuando en realidad era obvio, pero como posibilidad de poder pensarlo, ¿no? Resulta una barrera muchas veces. Entonces, bueno, siguiendo con esta línea, digamos, y cómo también a través del lenguaje, y cómo también los estereotipos de género también se expresan y se ven, la manera en que pensamos y en cómo hablamos, quiero invitarlos a ver el siguiente video que vamos a pasar a continuación. Esperemos que no se me corte esta vez la filmación. Estoy usando un programa nuevo que no había usado antes, así que bueno, veamos cómo sale. A ver, denme un segundillo, que aquí estamos. ¿Y este equipo de quién puede ser? El de la enfermera. Vaya, ¿y todas estas? Un médico del caos. ¿Un hijo? Se dedica a curar gente. Yo creo que es un paracaidista. Es alto, más valiente y inteligente. Esto de un doctor. Y esto de un presidente. Es de médico. Mecánico, químico, robótico y presidente. Su nombre es Javier. Pues yo me imagino que se llama Andrés, Roberto, Javier. Leo.
Bueno, ¿no? Qué fuerte. Como vemos ya desde tan temprano plasmado, ¿no? Esta diferencia o cómo se van consolidando estas representaciones en las cuales se atribuyen roles de acuerdo al género y también se atribuyen una serie de características, ¿no? Es como en la categoría hombre, varón, ¿no? Estas profesiones que son asociadas automáticamente con pertenecer a los varones y vienen con un combo también de otras características, ¿no? Como es valiente, ¿no? Es fuerte, es inteligente. Y vemos, ¿no? Cuál es la profesión, la única profesión que identifican como de mujer es la de enfermera, y incluso dicen es un doctor de verdad, ¿no? Como que no hay doctoras de verdad. Es fuerte verlo así tan natural, tan espontáneo, y bueno, y a esto nos referimos cuando hablamos, ¿no? De la inequidad de género, y por eso en uno de los terrenos donde se da la batalla por lograr esta equidad es en el terreno del uso que se hace del lenguaje. Aquí también les dejo un link para que puedan consultarlo después. Es una entrevista a una de las representantes de la OMS en cuanto a la comunicación de género. Y bueno, ¿no? Aquí hay una guía de recomendaciones sobre cómo hacer la comunicación de manera tal que sea una comunicación inclusiva y que va más allá de poder decir niños y niñas, alumnos y alumnas, por ejemplo, profesores y profesoras, sino que tiene que ver con el uso que hacemos del lenguaje. Por ejemplo, podríamos hablar, si queremos hablar en general, podríamos hablar de funcionarios y funcionarias, o podemos decir el funcionariato, y quizás también hay otras maneras sin tener que duplicar cada vez que hablamos de un sustantivo, duplicarlo para cuando nos referimos a un grupo, ya sea en relación al sexo, al género, a la identidad de género, y no dejar fuera otras identidades. Y esto es importante porque, bueno, como hemos visto, el lenguaje modula también nuestra forma de entender el mundo, y es una manera donde podemos contribuir a terminar con estos estereotipos de género, pudiendo hablar de doctoras también, y poder de alguna manera visibilizar los grupos que han estado invisibilizados, y que si se utiliza una categoría genérica, ¿sí? Que en el español es el masculino, podemos dejar invisibilizado un grupo importante perteneciente a esa categoría, que en muchos casos son las mujeres. Esto de los militares, y también hay mujeres, ¿no? Que también están en el servicio militar. Decimos militares y la representación es varón. Bueno, es un tema que no lo vamos a abordar exhaustivamente acá, pero me pareció importante abordarlo en aprovechar, digamos, esta unidad para reflexionar en cuanto a las posibilidades que ofrece el lenguaje, y también las posibilidades para pensar las distintas realidades, o pensar el mundo a partir de cómo lo nombramos, y sobre todo los juicios automáticos que podemos hacer en base a la educación que hemos tenido, y cómo vamos naturalizando estos estereotipos. Aquí les dejo 2 links para que puedan ver. Son 2 videos más. Bueno, uno es el que acabamos de ver, el de romper los estereotipos de género en los colegios, y hay otro que también habla esto
del uso del lenguaje para discriminar, ¿no? El uso sexista del lenguaje. Como por ejemplo cuando le decimos a un varón que los niños no lloran, o cuando le decimos que haces algo como niña, corres como niña, hablas como niña, lloras como una nena. Estamos utilizando, ¿no?, el ser una niña a modo de insulto. Les dejo este video también para que lo vean y después me dejen sus opiniones. Y bueno, siguiendo respecto de este tema, creo que hay una relación muy importante entre la cultura y la cognición. Si bien podemos pensar que los procesos cognitivos son universales, sí puede haber diferencias culturales en cuanto a las categorías que utilizamos, por ejemplo, para ayudar a formar conceptos, o la información que incluimos en una determinada categoría y la forma en que modelamos esas categorías, cómo esas categorías son modeladas por la experiencia. Esto es importante porque ya sea como psicólogos, futuros psicólogos, psicólogas, o como acompañantes terapéuticos, cuando estamos en relación con otra persona, es importante considerar cómo las diferencias culturales también pueden hacernos ver la realidad o interpretarlas de manera sustancialmente diferente, desde las formas de resolver un problema o a cuál es el punto que consiste en un problema en sí. A partir de, justamente hay una gran cantidad de estudios que abordan esto de si los procesos cognitivos y las categorías y las maneras de procesar la información son o no afectados por la cultura. Por ejemplo, sabemos que hay culturas, por ejemplo, los indios Hopi tienen solamente 2 categorías para denominar las cosas que vuelan. Una es ave y la otra es no ave. Pero todo lo demás que pase por el cielo y que no sea ave es englobado dentro de esa categoría no ave. Es decir, no tienen otras palabras, ¿no? A veces podemos pensar esto, ¿no? En la medida que las experiencias o los objetos con los que interactuamos se vuelven relevantes, el lenguaje también es influenciado por estas experiencias, y esto, para lo que no teníamos palabras, puede modificarse y pueden aparecer palabras para denominar esto. Pero también a veces no tener palabras para denominar una experiencia puede impactar en, los recursos que tengamos para afrontarlo, para comunicarlo, más allá de que no afecte nuestra posibilidad de percibirlo, ¿sí? Que tengamos menos palabras para denominar los colores no significa que no podamos percibir la diferencia entre los colores, pero sí hay un ida y vuelta. El lenguaje también es afectado por nuestras experiencias y el lenguaje también afecta las experiencias que podemos tener. Esto, en la medida que yo pueda o no poner en palabras esa experiencia. Decimos siempre, ¿no?, lo importante es poder ponerlo en palabras. ¿A qué iba con todo esto? Contarles que hay muchos estudios que hacen comparaciones entre culturas. Algunos han ido a estudios observacionales, estudios más de tipo naturalista, utilizando culturas o sociedades que han vivido más apartadas, más alejadas de las culturas occidentales o las culturas más modernas. Pero también hay una serie de estudios que me parece interesante traer para comentárselos, que son los estudios que hacen comparaciones entre
orientales y occidentales, particularmente. A ver, vamos a hacer clic, así pasamos para que veamos el ejemplo que les quería comentar. Este estudio de Nisbet del 2001 comparó grupos de estadounidenses nativos con japoneses y coreanos, gente de Japón y de Corea, nativos, y les presentaron una serie de problemas. En un caso les presentaron una imagen una situación que ocurría abajo del mar, abajo del agua, y evaluaban, bueno, cuestiones vinculadas con qué recordaban, cómo lo describían, y después otra serie de problemas lógicos, y encontraban que había diferencias, ¿sí? Que los orientales, por ejemplo, tendían a recordar y empezaban describiendo el contexto en el mar, consideraban como un todo, ¿no? Atención al contexto, mientras que los occidentales tenían más un pensamiento de tipo analítico, con atención en el detalle, y entonces recordaban más el pez más brillante, el pez más grande, las diferencias o los contrastes entre un pez y el otro. Cuando les presentaban problemas lógicos de tipo los animales con la afirmación era la siguiente: los animales con pelaje hibernan, los conejos tienen pelaje, por lo tanto los conejos hibernan. Mientras que, como la estructura lógica es correcta, los estadounidenses tendían a aceptar con mayor facilidad este razonamiento como verdadero. En cambio los japoneses no, y confiaban más en su experiencia, ¿sí? Esto de saber que no todos los animales con pelaje hibernan. También había otra diferencia respecto a que los occidentales se sienten más incómodos con las inconsistencias o con las contradicciones dentro de un razonamiento o de un pensamiento. En cambio, los orientales tienen como mayor facilidad para aceptar un razonamiento como verdadero a pesar de que tenga una contradicción interna. Por ejemplo, frases de tipo de el exceso de a ver si recuerdo la frase, capaz que justo ahora no lo vaya a recordar. El exceso de humildad es soberbia, ¿no? Este tipo de contradicciones con las cuales pueden aceptar y que forman parte, ¿no? Muchas veces de la filosofía oriental. Los estadounidenses tenían como más problemas para aceptar como ciertas este tipo de razonamientos, de afirmaciones. También cuando hablamos de cognición tendemos en general a decir, bueno, esto que nos hace fundamentalmente humanos, ¿no? Entonces tenemos el riesgo, si se quiere, de caer en el antropocentrismo, esto de ubicarnos y de mirarnos a nosotros mismos como el centro de la creación, de mirarnos como la raza superior y desconocer las posibilidades y las características de las otras especies. También podemos caer en totalmente lo contrario, y es de asimilar o de atribuir características absolutamente humanas a un animal, ¿no? Y este es el antropomorfismo. Lo cierto es que la literatura científica tiene un amplio, todo lo que es la psicología comparada. En las neurociencias también tenemos una cantidad importante de estudios que justamente han evaluado, han estudiado las capacidades cognitivas, las funciones cognitivas en otras especies de animales más allá del humano. Y sabemos, ¿no?, que, por ejemplo, los chimpancés tienen
autoconciencia, conciencia de sí mismo. Esto lo vimos en la unidad 3. Y vimos que lo evaluaban a través de la imagen en el espejo y cómo podían reconocerse que era su propia cara la que había sido alterada cuando el investigador, mientras el animal dormía, le pintaba la cara y luego se veía en el reflejo y se tocaba la cara, no tocaba el espejo, ¿no? También sabemos que son capaces de, los chimpancés, de atribuir estados mentales a sus congéneres y a otros animales. Esta es teoría de la mente. También hay ciertos niveles rudimentarios de teoría de la mente. Y también se ha estudiado arduamente y extensamente las capacidades, las formas de lenguaje y de comunicación en otras especies. Lo que sabemos es que el lenguaje propiamente dicho es humano, pero sí sabemos que otras especies tienen formas de comunicación, desde las abejas, por ejemplo, que le pueden comunicar a sus compañeras o a las otras abejas cuál es la localización de la fuente de alimento, dónde pueden encontrar néctar, y esto lo hacen a través de una danza que hacen en el aire, hasta estudios con simios en los cuales se ha visto que aprenden, que es posible enseñarles el lenguaje de señas y que de señas y con un ordenador que pueden transmitir lo que quieren expresar, y que además no solamente pueden utilizar los símbolos para pedir algo, sino que además pueden hacer una combinación novedosa, algo que no se les fue, que no se les enseñó, pero lo pueden espontáneamente combinar para transmitir un mensaje. Y también se sabe ya de un simio nacido en cautiverio y que ha sido criado ya por estos simios que hablan lenguaje de señas, que ha aprendido este lenguaje ya no por un investigador con extensivo entrenamiento, sino que lo ha aprendido a partir de la interacción con sus pares, a partir de ver a sus padres y a los otros congéneres y aprender a comunicarse con ellos. Bueno, hasta acá cómo vamos. Bueno, espero que vayamos bien. Cuando hablamos de cognición también podemos pensar las funciones cognitivas y la inteligencia desde una perspectiva evolutiva, ¿sí? Desde cómo se va desarrollando a lo largo de la ontogenia. ¿Recuerdan? La ontogenia es el desarrollo del sujeto o del individuo de distintas etapas del desarrollo. Y podemos hablar, bueno, no sé si esto se seguirá o no grabando, esperemos que sí, porque bueno, Piaget fue uno de los pioneros en cuanto al estudio evolutivo de los procesos cognitivos, y planteó que este desarrollo se daba a lo largo de una serie de etapas, con la primera etapa siendo el estadio sensoriomotor, que se da entre los 0 y los 2 años, en la cual aprendemos el mundo, y las primeras categorías, los primeros conceptos se dan a partir de estos sistemas sensoriales y motrices, que a partir de cuando el bebé quiere alcanzar un objeto, por ejemplo, y estira la patita, puede adquirir el concepto de cerca o lejos, o a partir de la boca, el gusto de agradable o desagradable. Y de esta etapa, uno de las habilidades o de los hitos, digamos, de esta etapa que debe conquistar el niño o la niña en desarrollo, es la constancia del objeto. Cuando
se adquiere la constancia del objeto, esto de saber que independientemente de que yo lo vea o no lo vea, el objeto se mantiene, sigue existiendo, no es que deja de existir. Cuando se logra este desarrollo, se pasa al estadio preoperatorio, que es entre los 3 y los 7 años. En este estadio tenemos la adquisición del lenguaje, tenemos también un pensamiento egocéntrico o el egocentrismo, ¿sí? Donde el niño tiene dificultad para percibir otro punto de vista diferente al suyo. El pensamiento es concreto, ¿sí? Se puede pensar sobre las cosas concretas, orientado al presente, centrado en una cosa, donde la fantasía y la realidad son difíciles muchas veces de distinguir lo que pensé o lo que imaginé y lo que es. Cuando se adquiere la noción de la constancia perceptiva, ¿sí? Esto es que el objeto sigue siendo el mismo objeto, aunque lo vea de esta manera, aquí, de esta manera o de esta manera. No es un objeto distinto cada vez que lo veo desde una perspectiva diferente. El siguiente estadio es el de las operaciones concretas entre los 8 y los 12 años. Aquí ya encontramos la posibilidad de hacer inferencias, una mayor distinción entre la fantasía y la realidad, ¿sí? Este pensamiento, vemos una evolución en cuanto al pensamiento mítico, que quizás predominaba entre los 3 y los 7 años, el pensamiento mágico, perdón. Acá hay una mayor diferenciación. El pensamiento es de tipo concreto, con énfasis en el presente. Cuando se adquiere en esta etapa lo que sería la conservación, cuando llegamos al concepto, digamos, de conservación del objeto, esto de que sigue siendo el mismo objeto independientemente de la conservación de la masa, pasamos al estadio de las operaciones formales. El estadio de las operaciones formales marca un tipo de pensamiento y de razonamiento que tiene la misma potencialidad que el pensamiento del adulto, con la diferencia que el acervo de conocimiento, de experiencia, de lo que se denomina la inteligencia cristalizada, es mayor en el adulto porque tiene más años, tiene más experiencia. Pero las posibilidades de hacer razonamientos hipotéticos deductivos, de pensar a largo plazo, de comprender nociones como probabilidad, ¿sí? De hacer estas sí, entonces son equivalentes, ¿sí? La diferencia está justamente en el conocimiento acumulado. Bien. Entonces, por hoy vamos a cerrar acá. Lo que les decía más temprano es que efectivamente esta unidad es una unidad un poco más extensa, así que vamos a tomarnos dos clases para abordarla. Ahora vimos pensamiento y lenguaje y el desarrollo de la inteligencia. Por supuesto que esta clase es bien de tipo introductoria, entonces también es importante complementar con la lectura del manual de la cátedra, revisar también, ver también los links que yo les voy a dejar en el aula virtual para que puedan ver. Y en el foro del turno mañana pueden dejar consultas, dudas,
posiblemente en esto de filmar e ir hablando, voy a revisar, espero no haberlos confundido, espero que les haya servido, que les sea claro, que les ayude y les acompañe para estudiar el material. Y bueno, estoy a disposición para las consultas, a veces, sobre todo si es los miércoles y si las hacen en el foro del turno mañana, las contesto con mayor rapidez o inmediatez, pero de todas maneras yo estoy revisando los foros para acompañarlos también y acompañarlas en lo que me sea posible. Bueno, espero que estén bien, cuídense mucho y nos vemos pronto.